Bueno, hay mucho que decir sobre Ventanas, sobre Quintero y Puchuncaví, sobre las zonas de sacrificio, sobre cómo cambian los sentidos comunes respecto a la relación entre políticas públicas, proyectos de carácter económico y por supuesto la preservación de la salud. Queremos saludar a esta hora de la mañana y agradecerle por la posibilidad de seguir conversando sobre este asunto al ex ministro del Medio Ambiente y especialista por supuesto en estas materias, Marcelo Mena. Marcelo, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Acá estoy en Ginebra, en la Organización Mundial de la Salud, que justamente da mucho pie para hablar de lo que estamos hablando hoy día, de la salud de las personas y cómo tenemos que protegerla de la contaminación. Sí, primero, en el papel como que nadie, pienso yo, a nadie podría oponerse a algo así. ¿Le ha sorprendido la reacción que ha habido, alimentada también por algunos medios, como si esta fuera una decisión equivocada? Sí, o sea, a mí me parece que hablar de que esto fue improvisado, cuando en realidad hay más de 10 años que hemos estado discutiendo con respecto a qué hacer con las fundiciones, si es que parcharlas o hacer fundiciones nuevas, como si esta discusión no hubiera existido, no es un diálogo honesto. Yo creo que lo que hizo el presidente fue cortar el queque con respecto a una decisión que estaba postergada mucho tiempo. Y la decisión de justamente parchar las fundiciones, como ocurrió el año 2013, fruto de la GREA, justamente ha sido un error que ha arrastrado este calvario por más de una década adicional a la población de la zona de Puchuncaví Quintero. Sí, yendo a eso mismo, se ha hablado de una supuesta alternativa técnica, ¿no? Que consistiría en invertir en la planta sin tener que cerrarla, para no contaminar. ¿Es real esa alternativa con los conocimientos que usted tiene, Marcelo? ¿Qué nos podría decir al respecto? No es real porque lo que ocurre es que son esas inversiones mínimas que tienen que hacerse para poder cumplir el plan de descontaminación vigente. Y en general, voy a hacer un poco de memoria. El año 64 empieza esta fundición a operar. Tiene una tremenda cantidad de emisiones de dióxido de azufre que afectaron gravemente la agricultura de la zona a un radio importantísimo de más de 10 kilómetros, en donde la agricultura se ha visto afectada por la lluvia ácida, por la depositación ácida de esta fundición, arsénico, entre otras contaminantes. El año 97 entra en vigencia un plan de descontaminación que se genera la planta de ácido y se baja 90% de la contaminación, que es un avance significativo. Pero seguían habiendo estas pulsaciones superficiales que gatillan en el año 2011 la greda, que se descontrolara, ¿no es cierto?, la operación de la refinería y que causara estos impactos a los niños. En ese momento se decide aumentar de 90 a 95% la captura. Y ahora lo que está proponiendo Codelco a través de sus trabajadores es 96%. Pero resulta que lo que ocurrió el 6 de junio, dióxido de azufre, fue una cuestión que ocurre más de 100 veces legalmente al año. Y por tanto, lo que tenemos que tener una norma de exigente, de categoría de la OMS. La OMS hace más de 20 años sabe que más de 10 minutos de exposición a dióxido de azufre a las concentraciones de sobre 500 microgramos por metro cúbico causa daño inmediato, agudo, a personas sensibles. Y eso es lo que hemos sido testigos todo este tiempo. Y el 6 de junio, cuando fue el último episodio, hubo 1.200 por más de 2 horas. Entonces ahí está el problema. No parchar, solucionar, hacer una nueva fundición en la cual no se pierda plata, porque en la que actual se pierde plata, y que realmente dé mayor competitividad a la minería chilena. Entonces, al contrario, en vez de despotenciar la capacidad de fundición, hay que fortalecerla. Sí. Em, ¿Qué podría decir usted sobre la posición de los trabajadores, Marcelo? Por lo menos los que están representados en los sindicatos, porque este es un dilema que hemos visto en otros casos, ¿no? Hacer aparecer la defensa del medio ambiente como contraria a los intereses de los trabajadores y viceversa, ¿no? Aquí un grupo de trabajadores que vive en la misma zona donde la gente se está envenenando y que por lo tanto se está envenenando, que ve este cambio de estándares como una amenaza. Y me interesa mucho la reflexión, Marcelo, porque hoy estamos hablando de ventanas y mañana y en los próximos años podríamos estar hablando de muchos otros casos con el mismo patrón. ¿Qué reflexión hacer al respecto? Sí, es súper claro que también hay una cosa muy parecida ocurriendo en Tierra Amarilla Ujú. por la fundición de Paipote, en donde también ha llegado a pics gigantes. Lo que la reflexión es la siguiente. El año 2013 había un camino que era o hacer nuevas fundiciones más eficientes, que capturaran mucho más dióxido de azufre, que tuvieran mejores costos operativos, que tuvieran mejor, no fueran tan caras para cumplir el servicio, o parcharla. Se optó por parcharla.
pero todas las divisiones de fundiciones estuvieron paralizadas el año 2019 sin que mucha gente supiera, porque fue tan mal el parche que de operar las fundiciones habrían incumplido la norma de emisiones que fue hecho a la medida para ello el año 2013. Y por Mm, tanto no hay mucha gente que ha reparado que Chuquicamate, Caletones, que el caso de Tierra Amarilla, ¿no es cierto?, Paipote y Ventanas, todos paralizaron ese tiempo. Y ahí no encontré que hubiera una inquietud por parte de los trabajadores de algo que tendría que haber sido mejor, porque si yo me interesa a mí también que esa actividad de valor agregado que dan las fundiciones, de poder transformar el concentrado en algo que tiene mayor valor agregado, como es un material refinado, realmente se está perdiendo. Hoy día toda la capacidad nueva de extracción minera se exporta en forma de concentrado y hay monopolios internacionales que hacen que sea vulnerable nuestras exportaciones a los precios que fijen quienes tienen esos monopolios. Entonces, en los temas estrictamente estratégicos para la minería chilena, corresponde que tengamos esta capacidad de autonomía para poder así negociar mejores términos con quienes tienen estos monopolios. Así que acá esto es mucho más profundo mm. que algo que es fundamental, evidentemente, que el tema ambiental. Lo que importa acá es que miremos también la minería hacia adelante y no sigamos portando piedra y lamentándonos después porque no le damos valor agregado. Sí, vamos a ir a eso, Marcelo, porque creo que es un gran tema. Pero bueno, también otra de las cosas que se han dicho es, bueno, ¿y por qué tendría que partir la empresa estatal? ¿Y qué pasa con las empresas privadas? Frente a ese argumento, que también es otro argumento que hemos escuchado repetidamente en los últimos días, ¿qué decir? Mira, cuando yo era ministro, siempre, como decía, pasaban los de las motos echando la culpa a los autos, los de los autos a las industrias, de la industria a la leña a las quemas agrícolas, todos echaban la culpa y efectivamente todos tienen que bajar sus emisiones. Pero si ha habido una industria que ha tenido medidas hechas a lo que pueden lograr, ha sido esta industria, la industria minera chilena estatal. En la Ujú, norma tenemos una norma de termoeléctricas que es exigente, equivalente a la Unión Europea, además un impuesto verde y un cierre programado al 2025 de todas las termoeléctricas a carbón. Hay un avance ahí, las emisiones han bajado y prueba de ello es que justamente al paralizar las fuentes de Ventanas casi se fue al suelo las concentraciones de dióxido de azufre. Por cierto, entonces las termoeléctricas han tenido regulación. Hay que mirar con respecto a los estanques que han causado problemas recientemente y ujú. sin duda podemos revisar los permisos ambientales que son de más de 30 años para poder hacernos cargo de esta contingencia que pareciera ser más que nada la cotidianidad, ¿no es cierto? Estos derrames que han habido de petróleo, que el año 2015, 2016, cuando se fugan estos gases, cuando trasvasijan, eso tiene que ser revisado. Pero no es uno o lo otro, sino que todo lo anterior lo que tiene que ser abordado. Y con el cierre de ventanas y la cierre de las termoeléctricas tenemos un camino mucho más próspero y mucho más positivo hacia esa zona, que puede adoptar una identidad de turismo que ha sido postergada fruto de esta industrialización y zona de sacrificio que ha tenido a esta zona con los más altos niveles de pobreza multidimensional con respecto a sus vecinos. Ujú. Uno debería deducir entonces, Marcelo, que sería razonable que en un plazo relativamente breve el gobierno anunciara otras medidas respecto a las mineras, perdón, a las empresas privadas que también contaminan en la zona de Quintero y Puchuncaví, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Mm, Sin duda tienen que haber esa otra medida. Yo no sé cuál va a ser las que van a hacer el gobierno, pero sin duda te puedo decir con la mano al corazón de que el sector que nos tocó siempre más difícil ujú, tocar, porque siempre estaba Hacienda en el Consejo de Ministros para oponerse a cualquier tipo de regulación, ha sido la industria minera y las empresas estatales que han tenido un trato especial y es hora que baste eso, porque en el fondo es una vergüenza que hagamos medidas o sea, normas a la medida de las empresas que al mismo tiempo no pueden tapar sol con un dedo porque las intoxicaciones de los niños ocurrieron, siguieron ocurriendo y no van a dejar de ocurrir hasta que pongamos, ¿no es cierto?, mucho más normas más exigentes y cerremos esa condición. sí, bueno, yo por lo menos pertenezco a ese grupo de personas que piensa que además las empresas estatales tienen que predicar con el ejemplo, ¿no? No es exactamente igual desde el punto de vista de su responsabilidad con el bien común una empresa pública que una privada, más, Miramos los sí. otros pasivos ambientales en Chañaral, ¿no es cierto?, que tienen pasivos ambientales que son de Codelco, o miramos lo que ha sido la contaminación y los pasivos ambientales en todas las otras operaciones, nos encontramos con que es mucho más difícil. Recordemos, por ejemplo, el plan de descontaminación de Calama, que tuvo una postergación y una contradicción entre medio ambiente y minería en el gobierno que recién pasó.
Entonces tenemos que, esto es una cuestión que es más que nada una regla más que la excepción. Y lo que es más trágico es que la solución más ambiental es más, la más rentable, pero no al próximo año, sino los próximos 5 o 10 años. Y supuestamente quienes están velando por los recursos públicos tienen que pensar no solamente este año, sino que además los que vienen. Y no podemos seguir subsidiando la contaminación como estamos haciendo hoy día en Ventana, sino que tener condiciones competitivas que sean buenas para el medio ambiente y para la población y para la economía de la zona. Sí. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el ex ministro de Medio Ambiente y por supuesto especialista en estos temas, Marcelo Mena. Marcelo, otro tema que aparece y que ha aparecido hace años a propósito de otros temas, es una suerte de desconfianza de un cierto sector de la opinión pública respecto a las intenciones de los gobiernos de turno o de algunos gobiernos de turno de fortalecer realmente Codelco, ¿no? O sea, más de alguna vez a propósito de algún debate aparece la sospecha de que podría haber algún intento encubierto por debilitar Codelco, lo cual obviamente en un mercado muy competitivo termina favoreciendo la operación de las empresas privadas. Y a propósito de lo que ha ocurrido con Ventanas también ha resurgido esa idea en algunos que dan a entender, bueno, de que esto podría terminar debilitando a Codelco, que es una empresa obviamente muy importante para el país. ¿Qué decir a ese respecto también? Yo encuentro bien interesante estas teorías de conspiración, porque por un Ujú. lado algunos dicen que estamos al borde de transformarnos en un Estado chavista y por otro lado queremos privatizar. Y el mismo presidente, que es el presidente que tiene valores democráticos, que ha hablado con claridad que le interesa la empresa del Estado, ha anunciado la empresa nacional del litio para fortalecer la labor extractiva en ese contexto más sustentable. Entonces, por lo tanto, yo no estoy seguro de dónde vienen estas lógicas. Yo creo que son más bien teorías de conspiración que son bastante deshonestas, porque no tienen un fondo real. Hay un directorio hoy día que tiene por objeto fortalecer el rol de Codelco, y ese rol es justamente que sea más rentable, que no es mucho más equilibrado un Codelco que no tiene que subsidiar la contaminación, sino que es competitivo. Hoy día contamina muchísimo más por tonelada de cobre que sus pares, y tiene que mejorar su productividad en general. Entonces, al contrario, yo creo que hay que fortalecer la productividad de Codelco, hacerlo más competitivo, y eso es fortalecer a Codelco en particular. Entonces yo no sé dónde salen estas críticas, yo creo que son bastante de la teoría de la conspiración, y al contrario, justamente yo creo que es fundamental dar este giro hoy día hacia un poder más sustentable y que realmente sea el buen vecino que se ha dicho ser todos estos años. Sí. Bueno, se ha acuñado en Chile esta frase que es tremenda, Marcelo, que es la de zonas de sacrificio, ¿no? Hoy estamos hablando de Quintero y Puchuncaví, pero bueno, bajo esta misma categoría construida se sitúa a Mejillones, a Tocopilla, a Huasco, a Coronel. Em, ¿Cuál debería ser en su consideración el itinerario? Porque hoy ya estamos hablando de una medida puntual, pero bueno, el itinerario para terminar definitivamente en Chile con las zonas de sacrificio y que, bueno, en algún momento se conviertan como en una parte lamentable de los libros de historia, pero no en un tema de los diarios del día de hoy. ¿Cuál debería Sí, ser ese itinerario en el mediano y largo plazo? Mm. en los años 70 en Estados Unidos, cuando empezaron a abandonar los sitios contaminados, se hizo un fondo que se llama el Superfund, un Ujú. fondo que era para remediar la zona. Nosotros tenemos el camino con la nueva constitución y con un aumento del impuesto verde de hacer un fondo de recuperación ambiental y social de la zona. Hoy día lo que hicimos durante el gobierno de la presidenta y que continúa como institución son los consejos de recuperación ambiental y social en Quintero, en Huasco, en Coronel, que han identificado cuáles son las medidas que requiere la zona. Y eso van cosas bien básicas, entre pavimentar, entre tener alcantarillado, porque eso es lo más violento para alguien que está en Puchuncaví, que ve toda esta riqueza que se Ujú. genera a costa de su salud, y que tengan ¿no es cierto?, el techo con hoyo, y que justamente se esté entrando la contaminación también. Entonces yo creo que en ese contexto lo que viene es que una vez que termine la operación, se relocalicen los trabajadores en lo que se llama la transición justa, haya inversiones para embellecer esa zona. Cada zona tiene más o menos unos 30 millones de dólares de recaudación de impuesto verde que podrían ser focalizados hacia embellecer esa zona. Subsidios de vivienda, encapsular la contaminación como lo hicimos en el caso de Arica con la ley polimetales, Ujú. entregar subsidios de vivienda a las personas que han sido afectadas gravemente por la salud, por lo que ha pasado, remediar el estero Campiche, el fondo marino, efectivamente, pero va a ser algo que va a durar décadas, pero mientras más demoremos, más se va a demorar. Entonces, ojalá que el día cero de esa remediación sea lo más pronto posible para que tengamos
una zona mucho menos contaminada. Este es el camino. Al mismo tiempo, cerrando las centrales de carbón, hay una fecha de cierre de termoeléctrica de carbón que se inició con el gobierno de la presidenta, que continuó con Piñera, que se anduvo atrasando un poco, y esperemos que el presidente Boric, con la ley de cambio climático, entre otras cosas, acelere el cierre de termoeléctrica en Tocopilla, en Mejillones, en Quintero, en Huasco y en Coronel, donde están las termoeléctricas de carbón. Y fundamentalmente hay que recordar que la única termoeléctrica que no tiene fecha de cierre oficial es la termoeléctrica Santa María de Colbún, que tiene un contrato con Codelco, y por tanto también Codelco nuevamente podría ayudar a terminar con esa zona de sacrificio, adelantando el cierre de esa termoeléctrica a carbón en Coronel. Sí, bueno, Marcelo, para ir terminando esta conversación, ¿cuán profunda han calado las convicciones medioambientales en la sociedad chilena? Porque vemos que a propósito de un tema como este, hay muchas voces que se alzan en contra de la medida. Yo creo que por lo menos, voy a hacer la encuesta después, pero Sí. conociendo, habiendo hecho muchas encuestas con respecto a Hidroicén, Dominga, con respecto a Escazú, con respecto a biodiversidad, con respecto a impuestos verdes, yo diría que por lo menos 80% de la población apoya el cierre de la fundición, y eso es muy positivo. Pero por otro lado, estamos llenos de contradicciones. Encontramos que es sacar la benzina, pero 40% de los autos nuevos que compramos son 4x4 ineficientes. Y pensamos que otros tienen que tomar las medidas que nosotros mismos tenemos que tomar. Y por tanto, tenemos esa contradicción. Queremos que baje la contaminación, pero queremos que se subsidien los combustibles fósiles. Entonces, en el fondo, tenemos que separar esa contradicción y hacernos mucho más coherentes entre nuestro deseo de ser más sustentable y el actuar nuestro. Porque si efectivamente en las encuestas nuestras 80% de la gente dice que está haciendo su mejor esfuerzo por el medio ambiente, pero es cosa de ir a cualquier playa en la zona litoral central para darse cuenta que eso es más un deseo que una realidad. Así que dejar de echar la culpa al resto y ver qué puedo hacer yo para poder también no aportar más, incluyendo consumir menos, porque muchos de estos minerales que son fundidos tienen que ver con la mayor demanda que tenemos nosotros de echar constantemente más productos cada año. Claro que sí. Bueno, para revertir los efectos de la contaminación en general y muy en especial en esta época donde el cambio climático es el gran tema de la humanidad, no hay otro más importante que este. Evidentemente los cambios se tienen que dar a todo nivel, a nivel super estructural y por supuesto también al nivel de nuestras subjetividades y conductas. Hemos conversado con el ex ministro Marcelo Mena. Marcelo, muchas gracias por esta conversación, por haberse hecho un tiempo desde Ginebra y por haber podido ir un poquito más allá de lo que representa el cierre de ventanas justo en el día en que ha empezado el paro, además. Así es que es un tema acuciante, pero que al mismo tiempo nos exige una mirada de más largo plazo. Que esté muy bien y muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias por la oportunidad de reflexionar, porque muchas veces la gente está, en el fondo de la otra entrevista es ¿por qué no hicieron más? Y cosas así. Miremos adelante. Siempre se quiso hacer más, pero lo que importa es que las que vengan hagan mucho más. Y felicito a la ministra Maisa Roja y al presidente Boric por este trabajo. Gracias, Marcelo. 8:28, vamos a ir un breve alto y continuamos conversando en este miércoles 22 de junio del año 2022 en Radio Universidad de Chile.